Buenas tardes, les damos la bienvenida al Museo Arqueológico, sede Casa del Marqués de San Jorge, que es donde funciona el museo. Digamos que el museo, su exposición permanente y sus salas temporales, lo que muestra es una colección de cerámica precolombina en las principales zonas arqueológicas de Colombia, y tenemos una dinámica de conferencias cada mes. Generalmente lo relacionamos con algún tema que podamos conectar. En el mes de mayo quisimos hablar un poco de lo que son los museos. El 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos. Todos los museos en el mundo van a estar gratuitos, pues el ingreso, los de Colombia igual. Y nos parece importante poder mostrar dos lugares que son bien destacados hoy en día desde los trabajos de la arqueología. En este momento, y la conferencia de hoy se llama Nueva Esperanza, que es un sitio bien importante que en los últimos años se ha excavado en el lugar, inicialmente con unas obras desde un tema de infraestructura a nivel nacional, que es una hidroeléctrica, pero sirvió como para que eso generara como que las investigaciones que se han podido hacer o lo que ha podido resultar en el lugar. De alguna manera lo podíamos interpretar como un museo in situ, no funciona así, pero en el momento en que empiezan a aparecer los diferentes materiales arqueológicos, nos podría servir de alguna manera desde la información de los lugares arqueológicos en Colombia como un museo. En esta parte, que es en Soacha, el arqueólogo nos va a hablar del tema, y para el 30 de abril tenemos otra conferencia que se llama La Lindosa. Es una investigación que hicieron los de Yipri a partir de lo que es toda la pintura rupestre que ha aparecido en el lugar, y La Lindosa es otro lugar relacionado un poco con el tema del Chiribiquete. El año pasado tuvimos dos conferencias con el tema, entonces la próxima conferencia es esta. El día de hoy nos acompaña el arqueólogo Francisco Romano. Él es antropólogo de la Universidad Nacional, con una maestría en la Universidad de México y con un doctorado en la Universidad de Pittsburgh. Y sus investigaciones, él tuvo que ver directamente con todo el tema de las investigaciones y excavaciones en el área de Nueva Esperanza. Nos parece importante poder tener un investigador que nos pudiera referenciar el sitio desde la práctica, desde la investigación, desde el contacto con el lugar. Entonces los dejo en compañía del arqueólogo Francisco. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias Doris, muchas gracias Angélica, al MUSA también por haberme invitado a estar aquí con ustedes. Y como les comentaba Doris, yo he sido, digamos, una de las personas directamente responsables de un tiempo por acá de los trabajos en campo y de los trabajos en laboratorios, de los trabajos de divulgación que se han hecho sobre Nueva Esperanza. Y el espacio, digamos, de charlas abiertas que tiene el MUSA da pie para que un público amplio como ustedes se acerque y conozca muchas de las cosas que estamos haciendo cierto tipo de académicos, en este caso los académicos vinculados a la arqueología. Entonces lo que quiero conversarles hoy tiene que ver un poco también con qué es la arqueología y qué hacemos los arqueólogos, antes de que nos adentremos al mundo de lo que hemos encontrado en Nueva Esperanza. ¿Se escucha bien atrás? ¿Sí? Ok. Entonces, voy a ir saltando un poco entre el quehacer disciplinario, el quehacer teórico, y finalmente cómo confrontamos los arqueólogos este quehacer disciplinario y teórico en el campo, y finalmente nos meteremos un poco al mundo de Nueva Esperanza. Yo estuve vinculado al proyecto de Nueva Esperanza desde el 2014, pero básicamente comenzó desde el 2012. Y previamente se habían hecho estudios, los primeros estudios iniciales que en el ámbito de la arqueología preventiva se conocen como prospecciones arqueológicas, se habían hecho ya en el 2010. Como también les comentaba Doris, Nueva Esperanza hace parte de un ámbito de la arqueología que en este momento es muy importante en el país, y es la arqueología pública o preventiva, que es muy diferente a la arqueología que se desarrolla en el ámbito de las fundaciones, las universidades. ¿Y por qué? Porque como Doris mismo les comentaba, está vinculada a proyectos de infraestructura.
Entonces, en Colombia, desde 1997, gracias a la Ley General de Cultura, se enmarcó a la arqueología como parte, digamos, de los EIAs, de los estudios de impacto ambiental. Y la arqueología quedó como un componente de ellos, lo cual implica que toda obra de infraestructura que implique una EIA debe tener los componentes de los que consta, entre esos la arqueología. Y Nueva Esperanza no es ajena o no fue ajena a eso. Digo no es porque todavía se sigue trabajando ahí, ya no estoy vinculado a eso, pero se sigue trabajando ahí. Entonces se hacen los estudios preliminares en 2010 y se empieza el trabajo de rescate y monitoreo, como se conoce en la arqueología preventiva, en 2012. Yo me vinculo al proyecto en 2014 y lo terminamos básicamente en 2016. Entonces, en los casi 3 años que duré vinculado al proyecto, tuve la oportunidad de trabajar en campo con 85 arqueólogos, con casi 120 auxiliares, y otro poquitito más de gente que nos ayudaba, digamos, como conductores, administrativos, en fin. Era un grupo grande de gente y con todos ellos sacamos adelante el campo. Posteriormente, 65 arqueólogos se vincularon a la etapa de laboratorio y finalmente con 25 terminamos haciendo un informe que reposa en el ICANN con unas bases de datos de 265 gigas de información que consta básicamente de 1500 páginas. Entonces, yo he tratado de 265 gigas de información y 1500 páginas de trabajo, resumírselas de una manera lo más didáctica posible hoy. Entonces, si tienen alguna pregunta, no duden en interrumpir y preguntar de una vez. Entonces, pero por lo pronto, adentrémonos, digamos, al mundo de la arqueología. Si yo les hiciera una pregunta acerca de quién es el arqueólogo más famoso, estoy casi que al 99.999% muy seguro de que sé quién me van a decir quién es. Entonces voy a hacer la pregunta. ¿Quién es el arqueólogo más famoso que hay? Duro, duro. Ah, esos son respuestas para mí maravillosas. Porque normalmente el arqueólogo más famoso es Indiana Jones. Maravilloso escuchar a Gerardo Raigel Dolmatov, a Luis Duque, que obviamente parte del combo de los padres fundadores de la arqueología colombiana, pero indudablemente fuera del ámbito disciplinar y académico, uno pregunta por la arqueología, recibe además de preguntas de respuestas completamente inverosímiles y extrañas, hasta realmente bastante exóticas. Y cuando se pregunta quién es el arqueólogo más famoso, pues gracias a Steven Spielberg sabemos que fue Indy Jones. Pero hoy les traigo una mala noticia. Bueno, Spielberg, un buen lector, tipo que se documentaba en cosas, básicamente basa la idea de Indy Jones en este señor, que sí era arqueólogo y padre fundador de la arqueología mundial. ¿Alguno de ustedes sabe quién es? Casi, un poquitico más joven que Howard Carter. Él nace en Australia, ya por ahí lo mencionaron, se llama Gordon Childe. Uno de los padres fundadores de la arqueología y en particular de la arqueología que para aquel entonces estaba siendo revolucionaria porque concebía a las sociedades humanas como parte de conglomerados que evolucionan, que cambian. Fue casi que uno de los primeros evolucionistas, por decirlo así, en arqueología. Y claramente, pues aquí observamos a Indy Jones totalmente, digamos, acorde con... ¿Sí? Pero ¿por qué les digo hoy que les tengo una mala noticia? Y es que Indiana Jones es justamente todo lo contrario a un arqueólogo
y a lo que los arqueólogos hacemos. Pero no obstante, pues para Hollywood es muy chévere poner un tipo bien vestido, guapo y sorteando toda cantidad, digamos, de peripecias para adquirir objetos cuyo valor simbólico y su representatividad histórica es muy importante. Y por ahí sí va un poquito la cosa. Pero entonces, mal. Esto es arqueología. Esto no. Entonces, viene la pregunta siguiente. ¿Qué es la arqueología? Yo tiro por viaje, taxi que cojo en el Transmilenio, no sé qué, pregunto. ¿Qué es la arqueología? Me han llegado a decir, uy, ¿eso con qué se come? Pero bueno, finalmente, gracias justamente al ámbito institucional que tiene la arqueología hoy día, la gente cada vez se ha estado interesando más por eso. E increíblemente hoy día, en los periódicos en papel, que ya son muy pocos, o digitales, y en general en el mundo cibernético, el consumo de arqueología es cada vez más alto. Y la gente se está acercando a la ciencia arqueológica cada vez más. Y aparecen noticias de que los talibanes dinamitaron unos budas en Afganistán, desde eso hasta que encontraron nuevos baños romanos por allá en algunas zonas, digamos, de Egipto o en Iberia, en fin, la arqueología ha empezado a despertar todo un interés maravilloso por un público amplio. Entonces, como ustedes hacen parte de ese público, del cual yo también hago parte, les pregunto, ¿qué es la arqueología? Y ahí sí pueden citar a Reichel y a Duque. Como el estudio de todos los vestigios de civilizaciones antiguas, arcaicas. Pues eso es muy Indiana Jones. Y como les traje una mala noticia, vamos a suponer que no solo investigamos vestigios de antiguas civilizaciones, arcas perdidas y este tipo de cosas. Por eso me refería que rastros de civilizaciones, Ajá. de sociedades antiguas. Exactamente. Los arqueólogos claramente tenemos que investigar rastros de civilizaciones perdidas. Somos unos materialistas completos, no en el sentido marxista, algunos sí, pero somos, digamos, materialistas en el sentido en que nuestro objeto de estudio es empírico, pero nuestro estudio de objeto empírico redime a otro que sí es realmente lo que a nosotros nos interesa, que no se ve, que no se toca, que no se observa. ¿Qué es eso? De pronto, de manera muy sintética, el cambio social de las sociedades del pasado a través de la historia. Exactamente. Entonces, de acuerdo con ese tipo de ideas, ¿qué tal si yo les digo que esto es arqueología? Y ahí sí todos van a decir, Dios, ¿eso con qué se come? ¿Sí? ¿Qué tal que yo les diga que todo esto es arqueología? Análisis cuantitativo, análisis geográfico, bueno, toda una cantidad de cosas. Análisis de densidades de material, logaritmos, y ahí sí es cuando, como me lo dijo el señor del taxi, me va a decir, ay, ¿y eso con qué se come? Pero todo esto, que sí es arqueología hoy día, responde a lo que nos han dicho la compañera de lo que es la arqueología. Los arqueólogos estudiamos la organización social y sus cambios, básicamente. Y para eso utilizamos métodos analíticos y técnicas de rastreo en campo, tabula rasa. Entonces, eso que conocemos como humanidad, los arqueólogos básicamente lo hemos tipificado en 5 grandes objetivos de trabajo. Y hoy se los voy a leer porque eso es básicamente la arqueología. Caben en los dedos de una mano. Y son, ¿qué hacemos los arqueólogos? Estudiamos la organización social desde los orígenes
de nuestros ancestros más tempranos. Estamos hablando más o menos de un periodo de 2 a 5 millones de años. Después, la aparición de los humanos modernos, lo que llamamos Sapiens neanderthalensis y Sapiens sapiens cromagnon, que es un desarrollo ulterior. Estamos hablando más o menos de 2,5 millones de años a 150.000, contando que neanderthalensis y Sapiens sapiens cromagnon vienen básicamente de habilis, de Homo habilis y de Homo erectus. Un tercer ítem que nos ha permitido estudiar la historia de la humanidad es la domesticación de plantas y animales, que es un desarrollo muy reciente en el mundo. Si miramos la historia del mundo, esto es muy poco tiempo. Pero más o menos de 10.000 a 8.000, ese cambio ocurrió a lo largo de casi todo el globo terráqueo. Desde el Tigris y el Éufrates hasta las sabanas de Córdoba. Y bueno, no se ve aquí mucho, lo estaba resaltando en rojo porque Nueva Esperanza está anclado de los 5 puntos que les vine a conversar, en estos 2 últimos. Uno, la transición de la agricultura o la producción de alimentos, que es cuando la humanidad deja de depender de las estaciones y se dedica a producir, lo cual implica cambios en la organización social, en la organización tecnológica y en la organización económica. Y eso ocurre también más o menos de 10.000 a 9.000 años. Y el advenimiento de un fenómeno que también sucedió a lo largo de todo el globo terráqueo y en una diversidad de tiempos, de las jerarquías sociales. Parece que como humanidad nos hemos organizado a lo largo de todas las geografías y de todos los tiempos en sociedades complejas. Sociedades complejas son aquellas en donde hay diferenciación social y eso marca que hay gente que tiene privilegios o cosas que otros no tienen. En este fundamentalmente es donde yo les quiero hablar de Nueva Esperanza. Muy bien. Pero entonces la arqueología hoy día no solo tiene este corpus teórico, sino que también se ha dado la maña de saber cómo investigamos eso en sociedades que ya no están, y es, como nos decían, a través de restos, de vestigios, y muchos de ellos, no necesariamente espectaculares, son los que más información sobre el pasado nos dan. Y esos vestigios responden a que alguien los produjo, ¿cierto? Es decir, absolutamente todo lo material que existe en el mundo, en términos de cultura, como producción cultural, pues lo hizo un humano o un grupo de humanos, ¿cierto? Entonces aquí comienza nuestro periplo por algo fascinante de la arqueología y es cómo discernimos el humano que hay detrás de los objetos, ¿cierto? Entonces, ¿por dónde empezamos? Por algo que se llama escalas de análisis. ¿Qué se les ocurre que son escalas de análisis? Esto es más pequeño que esto y esto es más pequeño que esto, ¿cierto? Luego aquí hay una escala que reúne 3 objetos. Ah, por cierto, va a haber rifa al final de la charla. Este es el último libro que escribí, condensadísimo. Todo un periplo conseguir copias porque no se consigue vendido, porque lo hicimos a través de un proyecto de divulgación, entonces no se vende. Pero bueno, conseguí 3 y bien. Pues las escalas de análisis efectivamente tienen que ver con el tamaño, con la perspectiva con la que vemos cosas. Pero si hablamos del tamaño y la perspectiva de las sociedades, ¿qué se les ocurre? El tiempo tiene una escala. 1 año es menos que 2, 2 será menos que 5 y 5 serán sustancialmente menos que 10.000. Tiene que ver con el tiempo, pero estamos hablando de que los objetos los hace la gente.
¿Cómo vemos la organización social en términos de escalas? Con la representatividad que tiene el objeto en el contexto donde está ubicado. ¿En qué momento histórico aparece un objeto? También. Bueno, tiene que ver con la primera escala con la que los antropólogos lidiamos. Individuos. Hoy día ya dicen que no hablemos de individuos. Algunos acuñaron el término de agentes. Eso suena como señor agente, entonces tampoco les gustó. Y hoy día hablamos de personas. Individuos, agentes, personas, básicamente lo mismo, pero esa es la escala más pequeña de la sociedad. Toda sociedad se compone de personas, de gente. Y como hay una diversidad de personas, podemos decir que hay una diversidad de sociedades. Sí, eso les gusta a los posmodernos mucho. Yo estoy de acuerdo. Y las manifestaciones de las personas tienen que ver con, estoy seguro que les pregunto y todos me dicen al 99% con, ¿cuál es el rasgo distintivo de una persona? Todos los días que nos levantamos y nos alistamos para ir a la universidad, al trabajo, ¿qué hacemos? Y es pensamos cómo nos vamos a vestir. Bueno, hay gente que lo hace con una semana de anticipación, yo tengo colegas, ¿sí? El vestido y los atuendos casi que determinan el primer rasgo identitario de un individuo. Y esa es la razón por la cual hablamos de este tipo de individuos. O por la cual hablamos de este tipo de individuos. O este que es singularmente importante para mí es mi sobrino. ¿Sí? Otro tipo de individuos, otro tipo de individuos. Y todas las sociedades a lo largo del globo terráqueo y de la historia tienen personas. Muy bien, pero no por ser personas hacemos sociedad. ¿Qué viene después? Ya lo veremos. Entonces ustedes me preguntarán, ¿y cómo observamos los individuos que se murieron? Los de 10.000 hace 10.000 y los de 1.000.000 hace 1.000.000 y ya no están. ¿Cómo discernimos una persona en el registro arqueológico? Con lo que nos dijo, con lo que nos dijeron, y es a través de artefactos, pero también a través de restos de sí mismos. ¿Cierto? Esto es la primera muestra de personas en el registro arqueológico. Tumbas. Esta es una diversidad de tumbas que no hace gala de la enorme diversidad de tumbas que encontramos en Nueva Esperanza, pero todas son de Nueva Esperanza. Estas son más tempranas, son de tipo circular y un poco profundas. Las anteriores a estas del periodo Herrera, que ya veremos eso, eran circulares y más grandes aún y más profundas. Acá sí los que encontraron los españoles, que son tumbas alargadas, casi rectangulares, en donde los individuos tenían, pues reposaban, digamos, de esta forma. Diferente a esta forma, diferente a esto, diferente a esto. Ese es el primer rasgo, como lo llamamos los arqueólogos, del individuo o de la persona. Pero a través de un artefacto también puedo discernir personas, pero ya vamos a eso. Tan certero es que como personas nos identificamos con artefactos y con objetos, que estoy seguro que todos ustedes tienen un teléfono que es casi que como su mascota. Es casi que el que escogieron porque es el que les gusta por el color, por el sistema operativo, por la friega aquí, por la friega allá. Pero el mundo de los artefactos ya viene después. Muy bien, entonces los individuos no son suficientes para hacer sociedad. ¿Qué necesitamos después? Las personas, todos y cada uno de nosotros hacemos parte de algo más grande que nosotros. ¿Qué es?
Familias, exactamente. Para nosotros los antropólogos el concepto de familia es un poco polémico, porque nosotros tendemos a pensar familia en ciertos términos y no todas las culturas lo piensan en los mismos términos. Entonces nosotros los antropólogos y los arqueólogos antropólogos lidiamos con una escala de análisis mayor que hemos decidido llamar unidades domésticas. Una de las cuales más representativa dentro de este grupo es la familia, pero no es la única. Entonces la unidad doméstica es el segundo conglomerado, el primer conglomerado de gente, que por lo general hace referencia a que nos reunamos por lazos, como decimos los antropólogos, de consanguinidad si se trata de familias, o de afinidad si se trata de allegados. Y en el mundo también hemos visto pues, que las familias son muy diversas, desde, como las nuestras, nucleares las llamamos los antropólogos, papá, mamá y prole, a familias extensas o a clanes completos como los escoceses. ¿Sí? Esta es una de mis familias favoritas porque me recuerda a mi infancia. O sea que ya pueden saber qué edad tengo. ¿Sí? Y a lo largo del mundo las familias están presentes de muy diversas maneras. Esto es una familia nuclear de cierto tipo, en donde hay un tío, una abuelita, muy parecidas a las nuestras. Estos son clanes enteros escoceses, o por ejemplo, grupos compuestos que son varias familias nucleares que todas se conciben a sí mismas como una familia, como entre Nukak Maku. ¿Sí? Y así encontramos diversos tipos de familia. Hoy día las familias matrifocales hacen referencia también a algo mucho más importante, que está por fuera de la familia, son los derechos civiles y sociales. Muy bien. Pero aquí no para la historia tampoco. ¿Qué viene después de la familia? Ya lo veremos. Ahora, todos y cada uno de ustedes me podría hacer una pregunta es, oiga Pacho, ¿y cómo se ve esa vaina en la arqueología? ¿Cierto? Bueno, pues ¿cómo veríamos eso en la arqueología? ¿Quién da más? Exactamente. Se ve a través de casas, porque las familias normalmente viven en casas. Y esto es una pequeña muestra de diferentes tipos de casas que hacen referencia a diferentes tipos de familia. Estoy seguro que estas las conocen. ¿De dónde son? Son malocas amazónicas. Esto es Huitoto, esto es Cubewa. Muy bien, pero hay otro tipo de estructuras familiares como estas casas en el noreste de Canadá que se parecen mucho a lo que una antropóloga que se llama Hope Henderson, que trabaja en Sutamarchan, tipificó como el Hue Muisca, y es la casa que canta y baila. El Hue, pero ya ahorita vamos a esos detalles. Pues las casas efectivamente albergan gente, pero también tienen una representación simbólica muy importante. Todos y cada uno de nosotros, así como nos vestimos cada día queriendo expresar y transmitir mensajes a través de nuestra vestimenta, nosotros también vestimos la casa, la adornamos y la hacemos a nuestro gusto, y eso lo hace todas las familias. Y por fortuna eso queda en el rastro, en el registro arqueológico. Entonces esto es un tipi, Nuevo México, Arizona, Sonora, ¿sí? Malocas. Este tipo de casas tienen un nombre, no lo recuerdo ahorita, muy parecidas al Hue. África subsahariana, Canadá también, y estas casas que increíblemente parecidas a las que parece que se hacían en Tumaco, Tolita, en el Pacífico colombo ecuatoriano, en el 300 a.C., pues hoy día se construyen
Si ustedes suben a ver las casitas que hay, van a encontrar cosas parecidas a esto. Adivinen esto de dónde es. Filipinas. Exactamente. Esta casa tiene un adorno muy especial y es que tiene un paral que tiene huesos, cornamenta de bueyes, que indica el buey que esa familia mató para ofrecer una fiesta. O sea que imagínense los rumberos que eran. Muy bien. ¿Cómo vimos eso en Nueva Esperanza? El compañero nos lo ha dicho. Casas. Y las casas se observan a través de algo que los arqueólogos conocemos como huellas de poste. Y es finalmente los postes y las estructuras se degradan y dejan improntas como esta, como esto, como esto o como esto. Pero en conjunto forman zonas circulares como esta, o zonas rectangulares como esta. En Nueva Esperanza encontramos desde el 400 a.C. hasta casi la llegada de los españoles, restos de casas tanto circulares como rectangulares de diferentes tamaños. Luego, de acuerdo a lo que estamos conversando, ¿eso en términos de familia qué implicaría? Ya ha pasado un tiempo de algún tipo de casas hasta otra construcción. En el mismo asentamiento. Exactamente. Y ahí vamos complejizando un poco la cosa. Una casa grande implica más material que una casa pequeña. Entonces, si las casas son más grandes, requirieron de mayor fuerza, de energía humana, en fin, ahí vamos. Pero las unidades domésticas, que en términos del registro arqueológico las llamamos unidades residenciales. Unidad doméstica es el conjunto de personas. El rasgo arqueológico es una unidad residencial. Muy bien. Pero las unidades residenciales hacen parte de cosas más grandes. La unidad residencial sigue siendo la botella con respecto al libro. ¿Qué viene después? Claramente, y ya les voy a mostrar eso, se hallaron, pero en términos de conjuntos de personas, ¿qué sigue después de la familia? Una tribu es una comunidad muy grande, comunidades. Eso es lo que los antropólogos concebimos como comunidades. Y las comunidades son conglomerados de personas y de familias cuyos rasgos de consanguinidad básicamente no existen. Son conglomerados que se hacen con base en interacción social, como dirían unos, o con base en imaginarios, como dirían otros. Entonces, esto es una comunidad, dirían ciertos antropólogos, imaginada, porque es todo un grupo de personas en el Zócalo de México celebrando por un partido de fútbol de la selección mexicana. Y no están unidos ni por lazos de consanguinidad ni por nada de eso. Pero diferente a esto, ¿qué tipo de comunidad es esto? Cuyo rasgo de socialización es no para celebrar quién ganó, quién perdió. Es ideológico, exactamente, y es político. Y también hay otro tipo de comunidades políticas muy importantes. Esta es la celebración del Día de la Mujer en la UNESCO 2016, muy especiales. Ahí está Angela Merkel y todo un poco de mujeres durísimas. También es ideológico y también es político. Y muy importante, tiene que ver con la pelea por los derechos sociales. Muy diferente, por ejemplo, a esto. La bolsa de valores, donde la gente interactúa por rasgos económicos, exactamente. O muy diferente a este tipo de sociedades secretas de hombres
africanas en el Congo, cuyos rasgos de socialización es que se transmiten ciertos secretos culturales y solo entre hombres, algo muy diferente justamente a esto. Entonces, ni qué decir de esto, que es una comunidad de niños cuyo rasgo de socialización, ¿cuál es? Que van a una escuela, a un colegio y que quieren aprender cómo es la vida, básicamente. Entonces, la comunidad es un conglomerado de gente cuyas características, en términos de los antropólogos, podríamos decir que se pueden dividir en sociedades de acción, es decir, interacción permanente, como lo que estamos haciendo acá, o comunidades imaginarias, en donde básicamente son rasgos imaginarios, como los decimos los antropólogos, los que unen a la población porque no generan vínculos estrictamente de socialización. Es decir, las barras bravas de Millonarios y de Santa Fe son una comunidad y unos no se conocen a otros, pero comparten un sentimiento comunitario, rojo o azul. Entonces, comunidades como personas, comunidades domésticas, también hay varios tipos de comunidades. Muy bien, viene la pregunta obligada y es ¿cómo vemos eso los arqueólogos? Asentamientos enteros, grupos de casas. Estos, por ejemplo, grupos subsaharianos, ya los conocen, Filipinas, Amazonas, un kibut israelí, otro tipo de kibut, nuestra cruda realidad en ciertas zonas del Pacífico. Y esto es el ejemplo de cómo un objeto arqueológico manifiesta la comunidad. Esto es de la Venta, México. ¿Sí? Muy bien. En Nueva Esperanza es este pequeño huequito que hicimos. 9 hectáreas de terreno excavadas palmo a palmo, en donde encontramos, de acuerdo a las últimas investigaciones que hemos estado haciendo, por lo menos 45 de casi 60 y pico unidades domésticas bien datadas. Muy bien. Este pequeño huequito, que tiene alrededor de 9 hectáreas, se dividió en 2 grandes polígonos. Este, que pertenecía, o pertenece hoy día, ya está construido, esto ya no está así. Aquí ya hoy día hay una subestación eléctrica y aquí funciona una subestación de 500 kilovoltios. Y aquí funciona una de 230 kilovoltios. De ahí sacamos 35 toneladas de material arqueológico. Hoy día este huequito ya no existe. Hace parte de las ampliaciones que se están haciendo hoy día. Lo está haciendo un grupo de brasileros. Muy bien, pero aquí tampoco acaba el cuento. Todas las comunidades hacen parte de conglomerados más grandes, unidades políticas. La unidad política en Nueva Esperanza sí se las quedó debiendo porque la unidad política trasciende la comunidad y normalmente implica muchos asentamientos. Estamos completamente seguros que Nueva Esperanza hacía parte de una unidad política. No sabemos de qué tamaño, no sabemos si ella era el centro, si era un asentamiento más, no lo sabemos. Pero estamos completamente seguros de que sí es así, porque muchas de estas terrazas que hay alrededor de Nueva Esperanza tienen ocupación humana tan densa como la de la Nueva Esperanza misma. Entonces, aquí comienza ya un poco la historia de cómo se vivieron los cambios en esa comunidad, en esas unidades residenciales, y cómo esas personas transformaron una sociedad durante 2000 años. Entonces, todo este periplo para finalmente llegar a los artefactos. En Nueva Esperanza encontramos varias líneas de evidencia asociadas a tumbas, casas y comunidades.
La primera, objetos muy pequeños pero muy exóticos. Volantes de uso y orfebrería. Los volantes de uso sirven para manufactura de textiles previa manufactura de hilos. La orfebrería, pues, ¿para qué sirve la orfebrería? ¿Por qué la gente se pone cosas? ¿Por qué les gustaba, como dirían hoy coloquialmente los chicos y las chicas? ¿Por qué les gustaba embambarse? Adornarse, exactamente. Nos gusta transmitir mensajes a través de las cosas que usamos. Muy bien. Entonces, artefactos muy pequeños cada uno, pero que como líneas de evidencia dicen dos cosas perfectamente diferentes. Cerámicas de todos los tipos, de todas las fechas. Ahí vamos a lo que nos decían sobre los tiempos en términos de las escalas, y es que los diferentes tipos de cerámica nos dicen mucho del tiempo en el cual fueron producidos. Estas cerámicas en particular, que la conocíamos comúnmente como el perro vampiro, son muy viejas, casi 200 antes de Cristo, y no son de Nueva Esperanza, son de los llanos del Tolima, del área cerca del Espinal, que esa vaina es la capital mundial del zancudo. Ya entiende uno por qué había perros vampiros desde tan temprana edad. ¿Sí? Bueno, pues, ¿qué indican estos objetos? Esto es un objeto muy viejo, 300, 400 antes de Cristo, que viene de Zipaquirá o Nemocón, y esto viene de Guatavita y es más o menos 1200, 1300. Entonces, la cerámica es uno de los artefactos, como lo saben bien en el MUSA, más especiales para los arqueólogos, porque además de que son duraderos y transmiten muchos mensajes, son fácilmente fechables. A diferencia de otros como los volantes de uso, que son difícilmente fechables. Muy bien, cerámicas. Esta diapositiva en particular la he acuñado aquí porque pues no todas las cerámicas siempre son bonitas. ¿Sí? No todo siempre es esto súper bonito. También hay esto que es la cerámica utilitaria. Esto se conoce como funza cuarzo abundante, los nombres crípticos que usan los arqueólogos para denominar los objetos. Esto se conoce como montalvo rojo sobre negro, Zipaquirá desgrasante tiestos y Guatavita desgrasante tiestos. Dato al margen. Bien. También encontramos artefactos en roca que normalmente conocemos como líticos. Los líticos son lascados, es decir, rocas golpeadas que producen bordes filosos, o pulidos, como estos, hachas, cinceles y buriles, lascados, cuchillos, raspadores, puntas de flecha, en fin. Manos de moler, pesas para red, pulidores para la cerámica y seguramente la orfebrería, y propulsores. Estos son los ganchitos que se ponían en las lanzaderas a manera de seguro para poder usar como propulsor. Muy bien. Y algo que llamamos misceláneos, que fue como un saco, como una cajita de Pandora, en donde todo lo que no es lo anterior, ahí lo metíamos. Colgantes exóticos, cuentas de collar, copitas. ¿Y ustedes saben qué es esto? Son unas copitas en roca preciosas de este tamaño. Se llaman crisoles, sirven para la manufactura de metales, orfebrería en particular. Y este, por ejemplo, que se ve aquí fragmentado, tiene los rastros de la fragmentación por el calor tan intenso. Muy bien, sigamos. Cuarzos, otro tipo de piedras que probablemente eran pesitas para red o para telar. Esto que parece ser como una vejiga, como un tipo, digamos, parece ser botánico, pero no
identificamos, digamos, muy bien y parece que era como un gorrito. Y esto que es uno de los objetos más espectaculares que podríamos decir, feíto y todo, que encontramos en Nueva Esperanza. Adivinen qué es esto. Esto es bareque, restos de la pared de una casa. Entonces ustedes ya se van haciendo a la idea de cómo la gente y sus objetos nos van contando un cuento, válgame la redundancia, de la sociedad. Muy bien. Fauna también, pero ¿saben qué es lo interesante? Que encontramos caparazones de tortuga y estos son cuentas de collar, pero están hechas en quelones de armadillo. Hasta donde yo sé, en Nueva Esperanza, que no les he dicho dónde queda, mea culpa, está detrás de las lomas de Mondoñedo, queda a 2.560 metros sobre el nivel del mar, pues no hay tortugas ni hay armadillos. Jaguares o felinos, pumas o algo. Y lo que más se encuentra normalmente, venados y curíes. Restos de plantas, normalmente se encuentran carbonizados, se preservan más, aunque también los hemos encontrado secos. Frutales, como la granadilla, la curúa, y palmas de chonta, o sea, cuescos de palmas de chonta, cactáceas, que debían venir obviamente de zonas secas, y elementos para consumo como maíz, frijol, y para nuestra historia uno de los más importantes, algodón. ¿En qué rangos altitudinales se cultiva el algodón? De cálido a caliente. Y si estamos hablando de que Nueva Esperanza está ahí detrásito de Soacha, yendo hacia el Salto del Tequendama, ¿qué es lo más cerca cálido que hay? El valle hacia el Magdalena, el Piedemonte llanero y toda la zona, digamos, de Tena y todo eso. Entonces este algodón parece que viene de zonas cálidas cercanas al Piedemonte llanero. Ahí vamos, no se adelanten. Muy bien, y aquí comienza, como diría el señor del taxi que me dijo eso, ¿con qué se come? Me diría, no, pero eso es pura especulación. Pues aquí comenzamos, digamos, el relato, que para algunos puede ser especulativo, pero que con respecto a todos esos análisis que hicimos, como los que les mostré al comienzo, se llama efectivamente el entendimiento, la interpretación, como lo quieran llamar, de la sociedad antigua de Nueva Esperanza. Entonces, como les dije, tenemos escritas muchas hojas, siguen apareciendo artículos, siguen apareciendo cosas, se siguen haciendo tesis de maestría con esos datos y seguiremos acumulando mucha información. En particular, yo he estado muy interesado en mostrarles hoy dos cosas. Una, las reconstrucciones que hasta el momento hemos logrado hacer de Nueva Esperanza como un poblado, como una pequeña comunidad, lo cual implica entender los cambios demográficos que esa comunidad sufrió. Y otra, lo que para mí es apasionante y hizo objeto, digamos, de parte de mi doctorado en Estados Unidos, que son las economías políticas. Entonces, en Nueva Esperanza hubo cambios en las unidades domésticas, en las residencias, que se vieron favorecidos también por cambios en la población. Entonces aquí comienza realmente nuestra historia más fascinante de Nueva Esperanza. Los cambios arquitectónicos es que Nueva Esperanza, desde más o menos el 400 antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo, la población hacía casas de planta circular, unas de 5 o 6 metros, otras tan grandes como 9, 12 metros. Había una variedad de casas, pero eran por lo general circulares.
y al final de ese periodo empiezan a aparecer casas rectangulares. Y esas casas rectangulares se popularizarían en el periodo que vino después, que los arqueólogos lo llamamos Muisca temprano, del 200 después de Cristo al 1000 después de Cristo. Y del 1000 después de Cristo al 1600 más o menos es como el común acuerdo entre los colegas. Tanto las casas circulares como rectangulares ya eran populares, pero sobre todo existían más casas de tipo rectangular. Ese es uno de los fenómenos particulares de Nueva Esperanza. Pero resulta y acontece que sí existían en el mundo del altiplano central las casas rectangulares, pero los arqueólogos antes las habían excavado, se asustaron y no las documentaron. Porque dijeron, no, el mundo muisca no puede tener casas rectangulares. Y el mundo premuisca no puede tener casas rectangulares. Porque normalmente las casas rectangulares se asocian a algo que está por fuera del mundo indígena. Pero ya hemos visto que las malocas son rectangulares. ¿Sí? Conclusión, pues, los rastros de casas han mostrado una historia fabulosa, y es que las familias, ¿por qué se forman? Pues porque nacen bebés y los bebés son la alegría de la vida y toda la cosa, y la población crece, es así de sencillo. Y en Nueva Esperanza pasó eso, ¿sí? Y entonces tenemos en el periodo de Herrera, del 400 antes de Cristo al 200 después de Cristo, una pequeña comunidad de casas redonditas y aisladas con unas casitas más agregadas, y aparece una primera casa rectangular, por lo menos una, bien documentada. Yo creo que probablemente habían más. Y aparecen casas de tamaño normal, 5 o 6 metros, y aparecen casas de tamaño de 9 metros, en fin. Esta es una reconstrucción lo más fiel posible, paleoecológica y ambiental de Nueva Esperanza. Nueva Esperanza queda detrás de las lomas de Mondoñedo, 2.560 metros, en bosque húmedo premontano bajo. Alejo, que nos acompañó en los trabajos de arqueología allá, puede dar fe que un día en Nueva Esperanza son las 4 estaciones. Tiene unos cambios climáticos impresionantes, y esos cambios climáticos implican grados de condensación y de humedad tan grandes que la filtración de agua se vuelve un asunto cotidiano. Y encontramos en la parte de Codensa los restos de cómo desde las lomas canalizaban el agua lluvia condensada y armaron todo un complejo, un pequeño río hacia una zona de reservorio que incluso hasta hoy día se conserva. Y los campesinos que vendieron la tierra a Codensa antes tenían aquí un jagüey inmenso, y eso viene desde el 400 antes de Cristo. Almacenaban agua, porque ya sabían que de todas maneras, a pesar de que es una zona muy húmeda, pues bajarse hasta el río Bogotá a traer agua, uy, no, o sea, bueno. Y como decían por acá, asociadas a estas casas se encontraron zonas de cultivo y áreas de actividad. Aquí nuestro ilustrador recompuso un evento muy significativo: la pérdida de un miembro familiar. ¿Sí? En fin, después que vino, crecimiento de población. Esto es el Muisca temprano. Las casas circulares aumentan en tamaño, es decir, hay muchas más casas, hay más familias. Las casas rectangulares aumentan y se vuelven más grandes. Por aquí había otra y por aquí había otra, eso fue una cosa ahí con la ilustración, no las incluimos, pero finalmente había más de una, y empiezan a aparecer casas rectangulares de un tamaño increíblemente grande. Esto es la representación de esto. Tienen alrededor de 12 metros por 24. Claramente entonces se hacen toda una serie de actividades alrededor, hay áreas de cultivo, áreas de esparcimiento, y
el agua sigue, digamos, siendo un recurso importante. Muy bien. La relación exacta de cantidad de personas de un periodo a otro no la hemos detectado, pero hubo un incremento más o menos de que por una casa del Herrera, en el Muisca temprano había casi 4. Es un crecimiento alto. Muy bien. Y Muisca tardío de 1900, ¿qué pasó? La población disminuyó sustancialmente, casi tan parecido como en el Herrera, pero la población estaba un poquitico más agregada entre ciertos conjuntos. Volvieron casi de 4 familias en el Muisca temprano a una nuevamente en el periodo Muisca tardío. Esto es una cosa extraordinaria en términos de que normalmente los arqueólogos casi siempre documentamos periodos de crecimiento constante y no se ven descensos. Pues tal parece que mucha de la población que habitó acá se fue a un área hacia el norte de la terraza en donde se ha documentado alta densidad de material. Por un lado. Por otro lado, es muy posible que Nueva Esperanza, que está rodeado del Bacatá indígena, Funza, Mosquera, hay unidades políticas en el Valle de Tena, hay gente panche, hay todo un mundo vibrante de gente alrededor de Nueva Esperanza, que todas esas poblaciones hayan afectado e incidido en los cambios demográficos del periodo tardío en Nueva Esperanza. Ya hablaremos después de eso. Muy bien, eso es un primer rasgo. ¿Por qué? Porque es que para los antropólogos que estudiamos el cambio social, pues hay un grupo de teóricos que el cambio social es gracias a que hay cambios demográficos. Esa es la variable que causa los cambios sociales. Pero bueno, no es todo tan prístino, ya. Y viene después la economía política. Entonces la población crece, las familias crecen, las casas aumentan en tamaño, en fin. ¿Qué estaba pasando a nivel de las economías políticas? Las economías políticas son las economías que se ven a nivel de la comunidad, no se ven ni a nivel del individuo ni a nivel de la familia. A nivel del individuo es la economía personal, sencillo. A nivel de la familia es lo que conocemos como economía doméstica. Pero a nivel de conjuntos, como las comunidades y las unidades políticas, es lo que conocemos como economía política. Pues muy bien, ¿en qué consiste la economía política de Nueva Esperanza? En esto. Una enorme terraza de casi 22 hectáreas, que está rodeada, digamos, de toda una de diversidad de paisajes. Este es el Salto del Tequendama, este es el río Bogotá, este es el valle hacia el Magdalena, toda esta es la parte de Tena, todo esto es Soacha, Funza, Mosquera, en fin. Entonces Nueva Esperanza está en un lugar estratégico, pues tan estratégico que tal cual como los antiguos pobladores de 400 a.C., pensaron también los ingenieros de EPM y Codensa. Y es que la subestación que hoy día existe aquí recibe energía del Guavio y la transporta al altiplano, a los llanos e incluso al Cauca Medio. O sea, es tan estratégica esta zona que permite desde un punto neurálgico acceder a toda una diversidad de paisajes. Y si el tendido eléctrico responde a eso, pues el caminar el paisaje también debió responder a eso. Muy bien. En el periodo Herrera, ¿qué encontramos? Todas estas líneas de evidencia que les he hablado, asociadas al asentamiento. Encontramos cerámicas de los llanos del Tolima, cerámicas de Funza, Nemocón,
Zipaquirá, de toda esta región, cuarzos, esos cuarcitos que les mostré que parece que vienen de zonas cerca al Huila. ¿Qué es esto? El algodón. Algodón que viene de zonas cálidas, mineral de cobre, que tampoco se da ahí. Esto es un caracol, parecido, digamos, como a estos caracoles marinos, increíblemente. Esto es otro tipo de caracol. Encontramos volantes de uso, es decir, que hay producción textil, y esto sí es local. Es casi que lo único local que hay, junto con las cerámicas que no las puse aquí, pero es casi lo único local que hay. Y cuentas de collar que adivinen de dónde vienen. De la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, desde el 400 antes de Cristo, la comunidad de Nueva Esperanza vivía un mundo globalizado, básicamente. Conocemos como globalización el mundo interconectado digitalmente. Aunque aquí claramente estamos hablando de sociedades que no tienen ese carácter digital, no estaban aisladas y todas interactuaban entre sí. Y es maravilloso, porque eso indica que lo que estaba pasando al final de la Edad de Bronce en Europa y todo, estaba sucediendo en todo el mundo, y las Américas no son la excepción a eso. Así como les presento este cuento de Nueva Esperanza, lo mismo sucedía en el suroccidente. Calima, Malagana estaban relacionados con Tumaco, La Tolita, con San Agustín, con Tierra Adentro. En el norte, las sabanas de Córdoba estaban relacionadas incluso con áreas circuncaribes. En fin, eso existía en el mundo prehispánico. Viene el periodo Muisca temprano, que recuerden que hay más gente. Y hay un poquitito de presión sobre el espacio en la terraza. ¿Y qué encontramos? Sigue habiendo un fuerte acceso a recursos básicos como el algodón, que están relacionados con la producción textil, pero empieza a observarse la producción de orfebrería, de elementos ornamentales cada vez más exóticos. Cerámica de Suta, Villa de Leyva, no puse la foto acá, y empiezan a manufacturarse objetos para las economías domésticas de piedras traídas del Valle del Magdalena y de otras zonas. Empieza a aparecer una orfebrería local, con una orfebrería como la del Cauca Medio. Esto es lo que nosotros conocemos como quimbaya, orfebrería quimbaya, y piedras duras traídas de las zonas del Magdalena para manufactura de herramientas. Bueno, ¿qué pasó? Es tan sencillo como decir, hubo más gente, necesitamos más recursos. El intercambio se acrecentó, el acceso a bienes y recursos se incrementó también, pero la producción interna de servicios se incrementó. Y eso es lo que en el mundo de los economistas, varios colegas me han criticado por decirlo, eso es lo que se conocen como economías de escala. Hay un mundo pequeñamente globalizado con economías de escala. Y viene el periodo Muisca tardío. Y pasa algo extraño, que también responde a esos cambios demográficos. Se empiezan a traer vasijas finas de Guatavita, Valle de Tenza, pero se sigue trayendo algodón, se sigue manufacturando localmente,
y hay una explosión de una orfebrería que uno de los colegas ha decidido llamar muisca nuclear. Ya es más local, pero muy exótica. Lo típicamente muisca, águilas bicéfalas, águilas bicéfalas. Existe a lo largo del mundo. Es una cosa simbólicamente muy interesante. Pues aquí están. Ok, y les encanta cada vez ser más vistosos, más exóticos, más. Pareciera como si, independientemente de que hubo un descenso de la población, como que la gente tuviera mayor acceso a recursos, y a recursos finos, exóticos. Bueno, muy bien, esto es lo que en términos, digamos, de la economía política de Nueva Esperanza hemos concebido como casi 2000 años de una economía mezclada con la política, mezclada con la ideología, con cambios demográficos, que dio unos resultados en términos arqueológicos fascinantes, vibrantes. Una economía donde la población de Nueva Esperanza está en contacto con mucha gente a lo largo del territorio y donde hay una producción local, así como Colombia hoy día produce orquídeas, rosas, café y otra serie de productos que son emblemáticos nuestros. Nueva Esperanza lo hacía a través de la manufactura de textiles. Y la producción textil y de hilos fue tan increíble que llegó también seguramente a muchos sitios del territorio. Para adquirir todo esto que adquirieron, lo intercambiaban por mantas. Y corresponde muy bien con lo que los españoles vieron en el altiplano central, que incluso dijeron que podía asemejarse como una moneda. Eran las mantas. Entonces es maravilloso saber que esas economías políticas venían desde el 400 antes de Cristo, por lo menos. ¿No habían qué? ¿Registro de telar o de mantas no encontraron? Registros sí hay, pero el telar no, porque normalmente es en madera y seguramente se dañó, pero hay agujas, hay tensores, hay pesas, y obviamente hay un registro botánico y un registro en piedra. Exactamente. Bueno, entonces, ya casi para terminar todo este cuento, ¿a dónde nos lleva todo esto? Pues podemos reflexionar de muchas maneras. Podemos reflexionar académicamente, podemos reflexionar disciplinarmente, podemos reflexionar sobre muchas cosas. Pero hoy día aquí, gracias a Doris, Angélica y el Musa, y a que estamos en el mes de los museos, vale la pena que reflexionemos de la importancia de los museos arqueológicos y de la arqueología como una disciplina importante dentro de esas dinámicas de los museos. Y es que en los museos, adivinen qué encontramos. Nuestro patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Cuando nuestros viejos se vayan de este mundo, toco madera, Dios no quiera que sea pronto, y nosotros nos vayamos de este mundo, a nosotros nos dejarán y nosotros dejaremos un legado. Y eso es, mi hijo, mi hija, aquí le dejo su patrimonio, es nuestra herencia, exactamente. Los museos son lugares muy importantes porque ahí están muchas cosas de nuestra herencia, de nuestros patrimonios. Y efectivamente, eso está relacionado con la arqueología preventiva, con la arqueología no preventiva y con otras muchas cosas que tienen que ver
que están por fuera del ámbito disciplinar, y es con la legislación que protege el patrimonio, con el comportamiento nuestro como sujetos sociales para cuidar ese patrimonio, en fin. Entonces, ¿por qué es importante resguardar nuestro patrimonio, sea arqueológico o de cualquier otro tipo? ¿Por qué? ¿Por qué es importante que exista algo como el MUSA en donde tienen objetos arqueológicos? Exacto. Nos preguntamos por nuestra memoria, por nuestra relación con cosas que uno decía, pero eso no existía solo en Europa. En fin, es una reflexión muy importante. ¿Resguardar nuestro patrimonio es sencillamente por un mero requisito legal? Cumplamos con la ley. En este país donde, bueno, ya vieron lo que pasó ayer, ¿no? Que hasta decir que por cumplir con la ley, huepucha, ¿sí? No es solo un mero requisito legal, es una cosa de nuestra memoria colectiva, incluso no como colombianos, sino como especie, como bicho terrestre que somos, ¿sí? Y si es importante resguardar nuestro patrimonio, no es casuístico que exista en todo el mundo. Casi todos los países resguardan su patrimonio y en particular el arqueológico. ¿Sí? Entonces, ya lo hemos conversado aquí, lo he escuchado de todos y cada uno de los que han hablado, pues básicamente proteger nuestro patrimonio es proteger nuestra memoria que nos ha hecho humanos. Como sujeto social, como parte de una familia, como parte de una comunidad, como parte de un sistema político y como parte de una nación, si queremos, ¿cierto? Lo que somos, como bicho político, económico, ideológico, simbólico, ¿sí? Entonces esa es la razón por la cual desde el momento en que nacemos tenemos un patrimonio. ¿Cuál es el primer patrimonio que nosotros tenemos? Algo más chiquitito que la tierra, que el territorio, que el lugar en donde nacimos y todo. En China los niños reciben una cédula desde que nacen. En la cédula, ¿qué consta? En nuestra cédula, ¿qué hay? Además de un diagrama de barras y la huellita y no sé qué. Y un número, pero el número está asociado ¿a qué? A nuestro nombre. Eso es nuestro primer patrimonio. Y eso es algo que solo nos caracteriza a nosotros como especie. Desde que nacemos. Después vienen otros patrimonios como jugar y divertirse en la vida, que debería ser algo que todas las sociedades garantizarían. Se llama derechos humanos. Eso es nuestro primer patrimonio. Muy bien. Y como les decía, pues esa vaina del patrimonio es tan importante y tan significativa que no solo Colombia tiene una legislación que protege nuestro patrimonio arqueológico. Lo encontramos en España, en México, en Japón. Este huequito es el doble de Nueva Esperanza, en Japón, cerca de la Universidad de Kioto. En China, en Indonesia. Tan importante es nuestro patrimonio arqueológico que así como en Nueva Esperanza, Alejo puede dar fe de eso, nos desgañitamos allá a frío, sol, viento, polvo, ha sucedido en otros lugares del mundo. Cuando hicieron la represa de Asuán y se encontraron con la tumba ¿de quién? Exactamente, la levantaron y se la llevaron toda. Eso es un mero requisito legal, un puro capricho
la grandiosidad de las dinastías egipcias. No, no es solo eso. Pero bueno, así como el patrimonio se ha protegido en muchos lugares del mundo, hicimos lo correcto en Nueva Esperanza. Y duramos 3 años, 4 años, haciendo lo que necesitábamos hacer para preservar eso que les he mostrado y 1500 hojas más que pueden ir a consultar al ICANN, al Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Entonces, finalmente para cerrar, ¿ustedes saben qué es esto? Esa vaina suena a Star Wars y va a ser una realidad. Esto es el museo arqueológico que van a hacer en Ulaanbaatar, en Mongolia. Museo arqueológico. Esta vaina, que suena a Star Wars, es solo para arqueología en Mongolia. Y en Mongolia ni encontraron pirámides, ni siquiera nada parecido a Nueva Esperanza. Y van a hacer semejante monstruosidad para preservar el legado que ellos tienen de sus sociedades nómadas, cazadores y recolectoras que después se apoderaron del mundo en aquel entonces. Atila y todo ese combo. ¿Sí? Entonces, este asunto de la memoria, el patrimonio, la arqueología y los museos como el Museo Nacional, tienen una responsabilidad muy grande y por fortuna tenemos un mes en donde lo celebramos. Entonces, aquí dejamos. Esperemos que todo este cuento y estas reflexiones hayan dado pie para que conversemos un ratico. Les doy las gracias. Maravilloso. Bueno, tenemos media hora para preguntas, entonces quien vaya a preguntar, por favor, me indica para llevar el micrófono. Bueno, muy interesante la conferencia, es una experiencia que se ha vivido, me imagino a nuestro ilustre antropólogo y arqueólogo escarbando por sí mismo y encontrando toda esta cantidad de piezas que nos pueden indicar el estado en que vivían ellos. Yo soy ingeniero civil. Mi recorrido en la ingeniería civil la hice en la construcción de centrales hidroeléctricas, centrales termoeléctricas y líneas de transmisión desde Guatemala hasta el sur de Chile. Quiero hacer un pequeño aporte con respecto a las empresas eléctricas. Aquí en la sabana de Bogotá existía solamente una empresa que era la empresa de energía de Bogotá. Hace más o menos unos 20 o 25 años se decidió separar las empresas en empresas transmisoras de energía y empresas distribuidoras de energía. Por eso la empresa de energía de Bogotá se dividió en 2 empresas. Una era la empresa de energía de Bogotá y otra es Codensa. La empresa Codensa es una empresa distribuidora de energía, es una empresa que maneja líneas de transmisión de 115 kilovatios hacia abajo, de 115 kilovoltios hacia abajo, y las transmisoras manejan niveles de voltaje de 230 hacia arriba. El territorio donde se construyó la nueva estación, la Nueva Esperanza, esas subestaciones pertenecen a la empresa de energía de Bogotá. Son grandes subestaciones de 230 kilovoltios y de 500 kilovoltios que se interconectan con todo el territorio colombiano. El dueño de esas subestaciones es Empresa de Energía de Bogotá, no Codensa. Codensa es el que distribuye y el que nos vende la energía y por eso nos llega la factura cada mes cobrándonos los servicios. Solamente para aportar eso sobre la claridad de quién es el propietario del proyecto y de las subestaciones. Muy importante los museos, interesantísimo. Cuando los españoles llegaron a América, los españoles primero se concentraron en el sector de Nueva España, que es lo que hoy es México, y allá encontraron el oro y encontraron la plata, y fue fundamental para ellos y para el desarrollo del Imperio Español esta colonia, al igual que la colonia
del Perú. La Nueva Granada, que somos nosotros, no fuimos muy famosos por el oro que tuvimos. Sin embargo, tenemos la mejor colección de oro precolombino del mundo, porque desafortunadamente el oro de los aztecas, de los olmecas, de los mayas, fue todo convertido en lingotes y se fue llevado a España para poder financiar sus guerras con los otros imperios españoles. De tal manera que es un verdadero tesoro y es un motivo de orgullo nosotros poder tener este museo del oro. Yo me retiré ya hace como 10 años y compré una empresa que hace reproducciones de cerámica precolombina, que se ha quebrado 2 veces, y esta empresa se llama Alfarería Hombres de Barro, y la gente que me conoce me dice: Félix, ¿y usted a punta de vender tiestos sí es capaz de sacar para pagar el arriendo? Y yo les digo: pues mira, esto es un trabajo bien arduo y bien lento, pero si a uno le gusta y ama las cosas que le corresponden a uno, mostrarla, porque desafortunadamente cuando salimos y viajamos siempre nos ponen el perro entre las piernas para ver si estamos cargando droga o cualquier otra basura por la cual nos conocen. Desafortunadamente no nos conocen por la cultura tan enorme que tenemos. Teniendo esta capacidad para hacer reproducciones de cerámica precolombina, tenemos un almacén al frente del Museo del Oro que se llama Alfarería Hombres de Barro. Es interesantísimo ver que yo le vendo el 90% de todos mis productos a los extranjeros y el colombiano pasa de lado y dice: ¿y esto qué es? Uy, pero esto es de puro ráquira, y que no sabemos, no sabemos distinguir una pieza de la cultura tumaco, una cerámica de la cultura tumaco, ni una muisca, ni una sinú, ni una San Agustín, ni una tierra adentro. Creo que nos falta mucho querer lo nuestro, ser orgullosos de nuestro patrimonio, y con mucho gusto yo los invito a que ustedes visiten el showroom de la Alfarería Hombres de Barro. Somos calificados por el Museo del Oro como el mejor reproductor de piezas originales, y con mucho gusto también puedo explicarles sobre las piezas. Invito también al maestro y nuestro gran conferencista hoy para que nos visite. Muchas gracias. Claro, con mucho gusto. Buenas tardes, muy enriquecedor su conferencia. La verdad es que surgen muchas preguntas. Brevemente voy a continuación a formular una y una reflexión. La primera pregunta, y a partir de que Nueva Esperanza lo plantea usted como estrategia, un punto estratégico muy importante dentro de la sociedad muisca, cabría pensar que si en la región del altiplano, o sea, un poco más alto hoy en día, per se la sabana de Bogotá, habría un mayor grado de desarrollo, teniendo en cuenta que los principales líderes estaban establecidos en esta región, o es porque Nueva Esperanza se mantuvo, digamos, más virgen, que no fue tocado como sí le ocurrió con el resto de la sabana. La reflexión es con respecto a la legislación que usted plantea en el mundo entero, que dice uno, bueno, si todos los países protegen su patrimonio, tienen sus propias normas, ¿por qué tenemos tanta dificultad, por ejemplo, para que España nos devuelva el tesoro Quimbaya o las esculturas agustinianas que están en los museos en Londres, etcétera? Si al fin y al cabo el interés es más nuestro, por sobre todas las cosas, porque son raíces nuestras. Gracias. Sí, muy pertinentes las dos reflexiones, una sobre, digamos, el mundo prehispánico muisca y premuisca, que nosotros conocemos como periodo Herrera, y las reflexiones justamente sobre la legislación. Entonces, claramente Nueva Esperanza no estaba aislada, y no solo del mismo mundo muisca, porque al mismo tiempo que Funza, Mosquera, Fontibón, Teusaquillo y gran parte, digamos, de la cuenca central de la parte media del río Bogotá o sabana de Bogotá,
estaban ocupadas, digamos, por una diversidad de unidades políticas. Entonces Nueva Esperanza no estaba aislada, pero infortunadamente, a diferencia de otras regiones arqueológicas, no ha sido tan investigada sino hasta ahorita, digamos, por un lado. Y por otro lado, no, todas esas zonas, aunque se menciona la hacienda Canoas, donde se encuentra hoy día la subestación, otrora el depósito arqueológico, y no se menciona mucho, digamos, por parte, digamos, de cronistas españoles o todo eso. Pero estoy seguro que Nueva Esperanza existía. Lo que pasa es que nos toca irnos a los archivos por allá en Madrid y a hacerle la pesquisa, digamos, a eso. Ahora, ¿cuál era el relacionamiento de Nueva Esperanza con todas esas unidades políticas muiscas y premuiscas? Eso es una muy buena pregunta de algo que tenemos que seguir investigando. Sabemos que tenían relacionamiento porque hay cerámicas de esas unidades políticas, tanto desde el Herrera hasta el Muisca tardío. Y también sabemos que había relacionamiento de Nueva Esperanza con gente no chibcha, ¿sí? Que es diferente a muisca. Chibcha es el stock lingüístico, como decir español, ¿sí? Con gente no chibcha, con gente caribe, arawak y otros chibchas, como los de la Sierra Nevada, ¿sí? Entonces ese mundo vibrante, totalmente interconectado, también plantea una serie de nuevas preguntas académicas y que ojalá los arqueólogos jóvenes que estuvieron allá o que no estuvieron allá, pero que pueden seguir investigando sobre eso, se las hagan y lo investiguen. En particular a mí me ha llamado dentro de ese relacionamiento algo la atención, y es que el Bogotá o Bacatá, que se ha mencionado por parte de los españoles como una unidad política muy fuerte, claramente sabía de Nueva Esperanza. Y es muy probable que ellos hayan absorbido parte de la población que vemos descendiendo en el Muisca temprano, es que se la absorbió otra unidad política. Eso es una hipótesis que hasta ahora estamos empezando a ver más detalladamente. Y eso conecta con algo que decía Félix, y es, sí, parece que el altiplano central tenía, digamos, conjuntos de gente que sobresalieron por los españoles, pero que claramente no llegaron al nivel de un estado, como fue en Mesoamérica o en los Andes centrales. Es decir, el incanato o Tenochtitlan no era eso tampoco. Y nosotros en nuestro deseo por allá prelibertario, de constituirnos como Estado-nación independiente y todo eso, dijimos, si México tiene a los aztecas y a los mexicas, y Perú y Bolivia tienen el incario, nosotros debemos tener algo, y se inventaron los muiscas. Eso Jorge Tadeo Lozano intervino mucho en eso. Y resulta que la investigación ha mostrado que los muiscas no eran esa unidad política tan grande que justificara, digamos, esa propaganda política que para el momento necesitábamos, de tener un arraigo prehispánico tan fuerte como el de Mesoamérica o el de los Andes centrales. Entonces ahí hay una discusión también acalorada entre historiadores, antropólogos, arqueólogos, y es muy chévere, porque parece que esa invención de lo muisca pues no está. En fin. En cuanto entonces a lo de la legislación, infortunadamente ese patrimonio arqueológico se fue cuando la legislación no tenía, digamos, las características que hoy día tiene. E infortunadamente la legislación sí tiene aspectos retroactivos, como se dice, pero eso hace parte de todo un proceso de lo que hoy se tipifica como repatriación. Y eso es un rollo. Cancillerías, ministerios, y ahí interviene mucha gente, y eso se ha peleado, porque cuando el Tesoro Quimbaya, hasta la misma Panamá, hizo parte de eso, de ir dando el país así como, y pues la legislación, digamos, no tenía las características que tiene hoy día. Hoy día ningún objeto, ni prehispánico ni posthispánico, puede salir bajo esas mismas connotaciones, ni por valija diplomática, ni por nada de esas cosas. De lo contrario, ya no se tipifica bajo la figura de repatriación, sino de tráfico ilícito, ¿sí?
Entonces hoy día tenemos una legislación fuerte, pero infortunadamente en aquel entonces no lo era así, porque el patrimonio tenía otra valoración, otra concepción, ¿sí? Y bueno, sí, hoy día pues muchas cosas se han logrado repatriar y se ha pedido bajo la figura de repatriación estatuas de San Agustín en el Museo de Berlín, en el Museo de Londres, el Tesoro Quimbaya, en fin, y otras cosas por ahí en Dinamarca también. Y se han logrado cosas, pero estas otras grandes no, porque pues imagínese cómo le quita usted al museo, pues los españoles no van a permitir eso nunca, ni los alemanes ni los ingleses, porque hace parte, digamos, de los museos que va y visita mucha gente, en fin, entonces se vuelve una maraña de varias cosas ahí que no es tan fácil. Entonces sí, infortunadamente mucho de nuestro patrimonio en aquel entonces se fue, pero bueno, por fortuna hoy día ya no es tan fácil. Ya hay una valoración no solo a nivel legal, sino también a nivel simbólico, muy importante del patrimonio arqueológico y no arqueológico. Francisco, buenas tardes, ¿qué tal? Aló, Francisco, qué pena. Hola Alejo, él es Alejandro, trabajó conmigo allá en Nueva Esperanza. Hola, ¿qué tal? A todos, buenas tardes. Pacho, no, pues primero, felicitaciones, pues la exposición, excelente. La claridad, ante todo, pues genial, sobre todo en el tema de cómo explicaste cómo fue el cambio social a través de los diferentes periodos pues, que atravesaron el sitio de Nueva Esperanza, desde el Herrera hasta el Muisca Tardío, y viendo todo ese proceso, cómo derivó pues, en esto que explicaste sobre el Muisca Tardío. Mi pregunta va más enfocada, digamos, a si sabemos cómo logró mantenerse, digámoslo así, esa suntuosidad que vimos tan maravillosa en los objetos de orfebrería, digámoslo así en este caso, y de la cerámica hacia el Muisca Tardío, con respecto a ese declive social que hablamos en términos demográficos, ¿cierto? Normalmente, como arqueólogos, tenemos entendido que las dinámicas de poblamiento y despoblamiento de los sitios obedecen también muchas veces aspectos ambientales, políticos, económicos, ¿cierto? En el caso de Nueva Esperanza vemos cómo se mantuvieron esos objetos que llamamos suntuosos, que normalmente nosotros vemos que en los periodos tardíos, en diversas culturas de Colombia, pues normalmente estos materiales tienden a decaer en su calidad, a decaer en precisamente ese aspecto decorativo, de lo técnico, también de lo bonito. Y como vemos que acá en Nueva Esperanza pues, se dio como lo contrario, que a pesar de que hubo posiblemente pues, una baja en la densidad demográfica, estos objetos lograron mantenerse incluso pues, como sobrepasar, digámoslo así, ese nivel de calidad artística, técnica y toda esta red de intercambios pues, que también vemos conjunta en el sitio de Nueva Esperanza. ¿A qué factores sociales podrían estar obedeciendo? Gracias. Sí, Alejo, esa pregunta es muy chévere justamente por todas las variables que están o que intervinieron ahí en ese suceso. Y efectivamente se ha concebido que bajas de población, bajas, digamos, en la calidad de los productos y todo, obedecen a eso que normalmente conocemos como colapso. En Nueva Esperanza claramente no hay un colapso. Hay una dinámica demográfica más interesante aún, y es que hay menos gente que en el Muisca temprano, pero la calidad de los objetos es mucho más alta, llamémoslo así. Hay cerámicas finas de todo el altiplano central de Bogotá, es decir, el altiplano cundiboyacense que conocemos, y de otras regiones, del Tolima y de otras regiones, sigue habiendo, pero cerámicas muy finas, pero además está circunscrita a un deceso de población. Entonces la pregunta es, ¿por qué sucedió eso? Y una de las respuestas que por lo pronto yo tengo es que increíblemente ese pedazo de Nueva Esperanza se volvió el barrio de los ricos.
y mucha de la población migró a otra unidad política, la absorbió el Bacatá, por ejemplo, o como lo vimos en la misma terraza, se reacomodó en el norte de la terraza, que en el Muisca Temprano está medio vacío, ¿sí? Entonces hay una segregación de población, por llamarlo así, que responde también a que no solo hay más objetos suntuosos, sino que también hay más casas cuadradas, que implican mayor inversión de energía, mayor poder adquisitivo, por decirlo así, menor población, y además la producción textil está asociada a mayor manufactura de hilos y de mantas finas. Entonces, ese descenso de poblaciones que antes vivían todos más o menos junticos, y hay una segregación de población, y los más ricos se quedan ahí, y los que probablemente no fueron tan ricos se quedaron en otro sector de la terraza o migraron hacia otras unidades políticas. Eso es lo maravilloso del cambio demográfico que está sucediendo en Nueva Esperanza. Bueno, yo quería, pues en primer lugar, felicitarte por el trabajo. Se nota que es un trabajo bastante bueno. Y tenía dos preguntas. Sí, Ok, yo dije, uy, Dios, la voz interior, ¿qué pasó? Entonces, bueno, la primera pregunta es referente al origen y desarrollo de las trayectorias de cambio, porque pues cuando uno ve las tesis doctorales, especialmente de Pittsburgh, aquí en el altiplano cundiboyacense, uno ve que un elemento que derivó en esa fundamentación de la complejidad social es el desarrollo de ceremonias por parte de las élites, por ejemplo en el Cercado Grande de los Santuarios, en Suta, etc. Y quería preguntar si pues con esta investigación se ha evidenciado también una agregación de un material que refleje esas ceremonias como múcuras, vasijas en unidades de alta jerarquía. Y en segundo lugar quería preguntar pues si existe una relación entre estos indicadores arqueológicos que podrían reflejar conflicto, los ganchos de las lanzaderas, que si están asociados a unidades residenciales de alta jerarquía, y esto nos podría indicar tal vez que el conflicto, la guerra fue un elemento determinante en esa reproducción de las élites en la zona. Quería saber tu opinión al respecto. Gracias. Tus dos preguntas tienen que ver justamente cómo manejamos los arqueólogos las líneas de evidencia y a qué contextos están asociadas. Claramente para nosotros que venimos de la Universidad de Pittsburgh, como tú lo dices, pues que hablamos en términos de trayectorias de cambio, mucha gente habla en términos de eso, pero digamos, vamos a dejarlo en términos de que ese concepto nos gusta mucho porque permite ver efectivamente las variables que inciden en los cambios sociales y se convierten en trayectorias. Para Suta y para en general, digamos, el Valle de Leyva, se ha tipificado que dentro de las trayectorias de cambio las fiestas y las ceremonias serán muy importantes. Y claramente lo investigamos en Nueva Esperanza y nos fuimos a buscar esas líneas de evidencia en Nueva Esperanza y por supuesto asumimos lo que intuitivamente arqueólogos o no arqueólogos podríamos asumir sería lo correcto investigar, y es casas cuadradas. Ahí deben estar las fiestas y las ceremonias. No están. Investigamos las casas cuadradas, todas las líneas de evidencia, y resulta y acontece que en las casas cuadradas, chiquitas, medianas y grandes, porque había de varios tamaños, estamos encontrando casi que lo mismo que en las casas circulares, medianas, chiquitas y grandes. No hay mucha diferencia. Entonces, las múcuras, las jarras y todo eso que normalmente ejemplifican en términos de líneas de evidencia ese tipo de comportamiento humano de la rumba, la chicha, la vaina, no sé qué, como en todas las casas. Eso tiene que ver con lo que pregunta Alejo. El bienestar social fue tan bueno en términos generales que se popularizó el acceso a cierta riqueza. No se concentró ni en casa cuadrada, ni en la de aquí, ni en la de allá. Esa es la razón por la cual cerámicas del Valle de Tenza, cerámicas de Guatavita y todo están en toda esa parte del asentamiento durante el Tardío.
porque por lo menos todos los que estuvieron ahí casi que tenían el mismo privilegio. No era restrictivo de una élite organizando rumba, fiesta, ceremonia, para coaccionar políticamente, digamos, a la comunidad. Eso lo probamos y no nos ha funcionado tan bien. Pero, acuérdese el término que yo les comenté desde el inicio, se llama escalas de análisis. Nueva Esperanza en términos de escala de análisis es un hueco muy grande, pero en términos de escala de la organización social es pequeño todavía. Entonces, si ampliamos nuestra escala de análisis de Nueva Esperanza a un ámbito político más grande, puede que la rumba y la ceremonia y la fiesta esté en otro lado de la terraza o por allá, quién sabe, en otra terraza. Y Nueva Esperanza era un asentamiento más de esa unidad política, en donde, por lo menos en el Muisca Tardío, en donde se ha visto la fiesta y la ceremonia, en Suta, en todas estas zonas, estaba básicamente generalizado. Y con respecto entonces entonces ¿eso qué implica? Pues que nos toca seguir investigando, haciendo arqueología de asentamientos, ampliándonos. Claramente no lo vamos a poder hacer como lo hicimos con Nueva Esperanza porque nadie va a volver a dar 40.000 millones de pesos para hacer ese hueco, que eso fue lo que le costó a EPM y a Codensa. ¿Sí? Tendremos que seguirla haciendo de otra manera como la hemos venido haciendo los arqueólogos, ¿cierto? Entonces, ¿qué indica eso? Esa pregunta es muy significativa porque las trayectorias de cambio no son universales, ni siquiera en eso que conocemos como mundo muisca. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si uno mira, por ejemplo, la literatura de las trayectorias de cambio que hay en Valle de Fúquene, Suta, Villa de Leyva, Sogamoso, Tunja, que ya hicieron un reconocimiento de más o menos 150 kilómetros, Sabana de Bogotá y todo, hay una diversidad entre todos esos combos de gente, y todos son muiscas, ¿sí? Hay una diversidad de las trayectorias de cambio. Entonces, ¿qué implica manejar el análisis social en términos de trayectorias de cambio? Suponer que hay unos componentes que afectan el cambio social, pero de acuerdo a ciertas condiciones, en unos lados se manifiesta de una manera y en otros de otra. Eso para la literatura de gente de Pittsburgh y en general de habla inglesa, eso es lo que ellos llaman flavors. Ahora, es como si te pusieras a cocinar y si echas más chile, eso es un flavor, un saborcito. Y si utilizas lo mismo, pero utilizas más pimienta, con todo y que pica, es otro flavor. Eso sucedía, digamos, también a nivel social. Entonces, pues Nueva Esperanza es algo que todavía falta por investigar mucho en términos de trayectorias de cambio, más sobre la base de que, a diferencia de otras unidades políticas, hemos visto que su relacionamiento con muchos grupos era increíble. Eso no se ha documentado ni en Suta, ni en el Valle de Leyva, ni en la Sabana de Bogotá, ni en ningún lado. ¿Sí? Eso responde a las unidades políticas periféricas, muiscas y premuiscas, es decir, las que ya están ahí en los flancos de la Sabana de Bogotá. Eso es una pregunta también. Porque están ahí al lado de Musos, Panches, todos esos, que era otro rollo. ¿Sí? En fin, entonces eso se evaluó y todo. Infortunadamente las casas más exóticas, digamos, que pueden ser lugares públicos, o si eran lugares públicos, pero infortunadamente no se llevaban a cabo tales fiestas y ceremonias. Tienen lo mismo que tienen otras casas. No obstante, en el periodo anterior, en el Muisca temprano, sí observamos algo muy interesante. Y es que alrededor de las grandes casas rectangulares en el norte, en el sur y en el centro, hay un espacio vacío. Lo investigó un colega nuestro que se llama John Vargas. Y él vio que esa zona vacía estaba justamente rodeada de una gran cantidad de cuencos, de objetos para consumo de alimentos. Entonces, en el Muisca temprano, todo ese combo se reunía a hacer eventos de comensalía, pero no eran fiestas y ceremonias. Pero sí compartían eventos de comensalía. Eso, él
nuestro colega John Vargas abrió una ventana nueva de trabajo acerca de lo que implica la comida y la bebida. No tiene que ser necesariamente fiesta o ceremonia. Entonces eso es bien. Y lo segundo que era que... las lanzaderas. El asunto de las lanzaderas es también bien importante. ¿Por qué? Porque es como si pensáramos en que llegara un alienígena de esos futuristas que serían, no sé, 500 años, 1000 años, y hace arqueología de una de la casa de nosotros, o de varios, y encuentra cuchillos. Con un cuchillo usted puede matar a alguien. Infortunadamente en este país sucede muy frecuentemente. Pero con un cuchillo usted se puede sentar todas las noches con su familia a compartir carne. ¿Qué es qué? Entonces, con una lanzadera usted puede matar un venado, pero también puede salir a la guerra contra los panches. Sucedió lo mismo que sucede con la vajilla fina, de ollas, múcuras y todo eso que dice de las fiestas y las ceremonias, y es que todos los seguros de lanzadera, todas esas piedritas que les mostré, están muy repartidas en el asentamiento, no están concentradas. Entonces asumimos que la gente está utilizando la lanzadera para cazar. Es decir, como en todas las casas encontraríamos un cuchillo para comer. Bueno, por tiempo, la última pregunta y finalizamos. Tenemos que hacer una rifa. Sí, finalizamos la pregunta y luego ya los libros. Pero les tenemos una buena noticia, ¿no? Muchas gracias por la exposición y por ponernos al tanto de estos hallazgos tan recientes. Me gustaría saber al respecto de la edad promedio de vida de estas personas o de qué enfermedades morían. Y otra pregunta sería, ¿dónde podemos ver estos artefactos o exposición? ¿Dónde están? ¿En qué museo? Pues yo no sé. Bueno, el análisis bioarqueológico o bioantropológico, digamos, de muchos de los restos óseos que se encontraron en Nueva Esperanza, y también son diversos y dan una información bastante robusta frente a cosas. Y en Nueva Esperanza se encontraron alrededor de 2.600 y pico de enterramientos. Infortunadamente, muchos de esos enterramientos, por las condiciones ambientales de la terraza, constaban muchas veces solo de los dientes, que son la parte más dura de nuestro sistema óseo, y se conservaron. Pero en otros, pues sí se lograron conservar vértebras, cráneos y en fin. Entonces, aunque de esas muestras muy variadas y todo, se lograron hacer análisis, y básicamente el promedio de vida estaba entre 35 y 40 años. Ya una persona más de 40 era viejita. Exactamente, entonces es un promedio de vida muy diferente claramente al que tenemos hoy día, en donde estamos hablando de mujeres 76 años, hombres 78, y vamos avanzando. Son sociedades que tenían un promedio de vida, digamos, menor. Y esa es la razón por la cual, no me lo preguntas, pero te doy un dato muy bonito, y esa es la razón por la cual los niños entre los 8 y 10 años, niños para nosotros, pero las personas entre 8 y 10 años ya hacían parte del sistema económico de la sociedad, 8 o 10 años. Que si lo pones en términos proporcionales es como si salimos de la universidad y nos vinculamos al mundo laboral. ¿Sí? Y la estatura no eran muy altos, no eran muy grandes, digamos, entre unos 50, unos 55, el de unos 60, pues imagínense, yo mido unos 61, según dice mi cédula. Para ellos yo era, o sea, la vara, sí. Y básicamente aquejaban de enfermedades osteoartríticas, es decir, degeneramiento normal. Vía el trabajo, vía condiciones ambientales, vía estrés ambiental,
Es decir, es que en Nueva Esperanza hace frío, calor, eso es espantoso, pues Alejo sabe esa vaina. Y entonces hay estrés ambiental y pues las enfermedades osteoartríticas son básicamente, digamos, como el parámetro, ¿sí? Más o menos general. Y Nueva Esperanza produjo alrededor de 35 toneladas de material, de los cuales el 0.001% es material museable. Encontramos alrededor de 360 y pico de vasijas, de todos los periodos, y bueno, y todas estas líneas de evidencia que les he mostrado. Y ese material museable hoy día se encuentra una buena cantidad, muy bonita, en el Museo Arqueológico de Soacha, que queda donde está la Secretaría Cultural de Soacha. Allá pueden ir a ver un museo chiquitito, pero muy bonito. Otra parte logramos acomodarla en el Museo Nacional, en la Sala 3 del Museo Nacional de Arqueología de Sociedades Sedentarias. ¿Dónde está el resto de ese material? En este momento lo tiene el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Y es decir, todo el tonelaje de tiestos y otras de las piezas, digamos, que hacen parte de lo museable, digamos, piezas enteras, exóticas, en fin. El Instituto Colombiano de Antropología básicamente está a cargo, como tenedor oficial, como se constituye legalmente, de esa colección. Tendremos que preguntarles también, pues, un poco qué están pensando. Eso ya no está en manos de EPM ni de Codensa. Por lo menos sé que la parte de EPM, en donde yo trabajé, ya está en manos del ICANN. Codensa no sé. Les perdí como el rastro a los colegas allá. Bueno, muchas gracias entonces.